El apóstol Pedro es el autor de las dos cartas que llevan su nombre. Al escribir estas cartas, Pedro continuaba cumpliendo el mandamiento que Cristo le dio de apacentar sus corderos y ovejas. La Babilonia de 1 de Pedro 5:13 quizás sea Roma, donde Pedro fue poco antes de su muerte para ministrar a las iglesias que sufrían. No hay evidencia bíblica ni histórica de que Pedro fundó la iglesia de Roma y sirvió como su obispo por 25 años, como afirman algunas tradiciones. Nerón empezó una terrible persecución contra los cristianos en octubre del año 64 después de Cristo. Fue más severa en la misma Roma, donde Nerón quemaba vivos a los cristianos para iluminar sus jardines por la noche. Algunos estudiosos creen que Pablo, el apóstol, fue puesto en libertad en la primavera del año 64 y viajó a España, dejando a Pedro para que ministrara a los creyentes en la ciudad. Se menciona a Silas y Marcos junto con Pedro, de modo que Pablo debe haberlos dejado y viajado a España con otros compañeros. Nerón quemó a Roma en julio y empezó su persecución en octubre. Pedro sabía que el fuego de la prueba se esparciría desde Roma a las provincias romanas y quería animar a los santos que estaban allí, a los creyentes que estaban allí, a los cristianos que estaban allí. Pablo no estaba cerca para hacerlo, de modo que Pedro escribió estas dos cartas. Inspirado por el Espíritu Santo, las escribió a las iglesias que Pablo había fundado en el Asia Menor. Estos creyentes ya habían enfrentado persecuciones locales y personales, pero Pedro quería que se alistaran para las severas pruebas que se avecinaban. El tema principal de la primera carta del apóstol Pedro es la gracia. Es más, se usa la palabra gracia en cada capítulo, donde aprobado puede traducirse también como gracia, que es el mismo original del griego. El objetivo de Pedro, el apóstol, es testificar de la suficiencia de la gracia de Dios. En otras palabras, la gracia de Dios es suficiente y no necesitamos nada más. A Pedro lo arrestaron y sometieron a juicio después de escribir su primera carta, y la segunda la escribió mientras esperaba la ejecución. El tema de la segunda carta es la seguridad que viene del conocimiento. Pedro vio el peligro de la falsa doctrina en la iglesia y advirtió a los creyentes a guardarse. En otras palabras, las dos cartas juntas enfatizan los peligros que enfrentaba la iglesia. Satanás podía venir como un león rugiente para devorar con persecución, o como una serpiente para engañar con una falsa doctrina. Satanás es un mentiroso y homicida. El cristiano puede estar seguro de que la gracia de Dios le sacará adelante en medio de las feroces pruebas, y su conocimiento de la verdad vencerá a los falsos maestros que se levantarán en la iglesia. Estas palabras resumen las dos cartas del apóstol. Primera de Pedro, gracia. Segunda de Pedro, conocimiento. Pedro nos insta a crecer tanto en la gracia como en el conocimiento. Les invito a leer Primera y Segunda de Pedro y permanezca fiel al Señor en medio de las pruebas y persecuciones. Determine crecer aún en estos tiempos de pandemia o post-pandemia. Determine crecer en su conocimiento de Cristo y rechace a todo aquel que predica lo que no sea la sana doctrina. Saludos cordiales.